El año pasado, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo había pronosticado un crecimiento económico de 4.75% para este 2025. Pero en abril redujo su expectativa en 25 puntos básicos debido a una ralentización en la demanda interna. Ahora se agregan otros factores externos que amenazan el crecimiento económico. Es que República Dominicana fue uno de los países perjudicados con un 10% de aranceles a sus exportaciones a los Estados Unidos, y a pesar de las reuniones y los viajes a Washington por parte de funcionarios dominicanos, no se ha logrado que se levante la medida. La semana pasada, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos también aprobó un proyecto de ley para gravar con un 3.5% las remesas que envíen los inmigrantes que no sean ciudadanos o residentes permanentes a sus países de origen. Las remesas representan casi un 9% del Producto Interno Bruto del país y el 27% de los ingresos de divisas. A todo esto se suma la queja interna de sectores productivos como la agricultura y la construcción por los operativos migratorios, y la advertencia de que esto podría provocar un incremento del precio de los alimentos y de las viviendas. Mientras tanto, a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional también ha recortado su pronóstico de crecimiento global debido a la incertidumbre y el caos que ha provocado la política arancelaria de Trump. Hoy, en la mesa de esta noche, María Cela, analizamos el panorama económico de la República Dominicana, los grandes retos, el pronóstico real para los próximos meses y las alternativas que tiene el país para sortear la crisis. Y nuestros invitados en la mesa en el día de hoy son el profesor José Luis de Ramón, economista, especialista en negocios internacionales y reformas económicas. Lo de profesor era para Jaime Aristi, pero también se le puede aplicar, José Luis. Por supuesto. También tenemos con nosotros al profesor Jaime Aristi, que es economista y profesor de economía matemática. Economía matemática. Porque todo tiene que ver con la matemática al final. Mercedes Carrasco, que es la primera vez que viene, porque ya ustedes han venido a anteriores mesas que hemos tratado este tema y nos alegra muchísimo poder contar con ella. Gracias por estar con nosotras. Es economista y consultora en análisis de coyunturas y políticas públicas. Gracias. Por venir. Y Jacqueline Mora, amiga de este programa, una vez estuviste anteriormente, sí, ¿verdad, Jacqueline? A mí me encanta cuando hablo con ellos y cómo se valoran entre sí, porque me iban ayudando, cómo puedo conformar una mesa de peso. Y por supuesto, su nombre no podía quedar por el tema del turismo. Jacqueline Mora es economista y es viceministra técnica del Ministerio de Turismo. Es una mesa, como ustedes vieron, que tiene todos los elementos para ser muy interesante. No se nos mueva, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando volvamos vamos a empezar a hablar de qué está pasando con nuestra economía. ¿Cómo vamos? Cuando volvamos. Hablamos de economía y todos tenemos una sensación, sea usted en su casa también, de que la cosa se ha ralentizado, que así como se esperaba que después de la cuesta de enero y de febrero todo empezara otra vez a tomar un nuevo impulso. Esto es hablando nosotros los legos, los que no somos economistas ni llevamos los datos del Banco Central, etcétera, nosotros sí podemos observar que la cosa se ha ralentizado, que las inversiones se han detenido, que la cosa está difícil. Bueno, siempre está difícil, pero un poco más difícil de lo normal. Se esperaba que en los 3 primeros meses creciéramos. Usted siempre escucha ese dato del 5%, etcétera. Pues la realidad ha sido que en el primer trimestre del año la economía dominicana apenas creció un 2,7%, muy por debajo de ese crecimiento del que yo estaba hablando. Y solo comparable, por ejemplo, en los últimos 20 años, con el 2023, donde creció un 2%, y el 2013 un 1%, un 1,9%, sacando, claro, el COVID y el año siguiente del COVID. Estamos viendo lo que está pasando en los Estados Unidos, que también su economía ha sufrido una desaceleración y todo el avispero
que ha armado el presidente norteamericano con el tema de los aranceles. Y uno se pregunta, ¿esto que estamos percibiendo los dominicanos es real? Ya ahí lo dicen los números duros, que sí lo es, pero ¿a qué se debe? ¿Es solo factores externos, como nos dice mucha gente? ¿O cuáles son los factores internos que están incidiendo en esta ralentización que no estábamos esperando? Es una combinación de ambos factores y buenas noches a todo el equipo de la mesa. Decirle lo siguiente, es una combinación de factores. Por una parte, factores externos como lo que tú has señalado, toda la incertidumbre que ha creado Donald Trump, eso implica una reducción de lo que es el nivel de actividad económica actual y previsto. El Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha estimado que Estados Unidos va a reducir significativamente su ritmo de crecimiento y eso impacta a la economía dominicana porque por cada punto que crece Estados Unidos, República Dominicana crece 2 puntos. Si ellos se desaceleran, República Dominicana tiene que desacelerarse. Ahora, por el lado interno hay que entender que la política monetaria que podemos aplicar nosotros depende de la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política monetaria que la mantiene en territorio restrictivo, es decir, altas tasas de interés. República Dominicana tiene que tener también altas tasas de interés, porque de lo contrario tú tienes una tendencia a la depreciación de la moneda muy acelerada, es decir, que sube el dólar con relación al peso de una forma muy rápida. Para evitar eso hay que mantener altas las tasas de interés. Eso nos pasó hace poco tiempo. Enero, febrero y marzo. Se detuvo. Exactamente. Enero, febrero y marzo el ritmo de depreciación era 3.5%. Si hubiésemos mantenido ese ritmo, hubiésemos concluido el año en 70 pesos por uno. El Banco Central lo que hizo fue entonces, porque lo que quería el Banco Central enero, febrero y marzo era inyectar liquidez para poder acelerar el ritmo de crecimiento que, como tú señalas, se ha registrado una desaceleración en los primeros meses del año. Ese 2.7% es algo totalmente digamos, fuera de lo normal, si se toma en cuenta que lo normal es un crecimiento del 5. Entonces, ese 2.7 el Banco Central lo quería revertir y por eso se puso a inyectar liquidez. Esa inyección de liquidez provocó una aceleración del ritmo de depreciación de la moneda y llevó entonces a tal punto al Banco Central que tuvo que revertir eso y lo revirtió entonces en abril. Apretó otra vez los controles monetarios y entonces, ¿qué pasó en abril? Pues lo que hemos visto es una apreciación de la moneda, pero no se ha publicado el dato de crecimiento de la economía, pero yo te puedo asegurar que, y eso podemos ponerlo casi como un hecho, un dato duro, aunque no lo ha publicado, de que hubo una desaceleración importante del ritmo de actividad económica en el mes de abril. De tal manera que esa elevada tasa de interés influye sobre la inversión privada y eso disminuye el ritmo de crecimiento de la economía. Si a eso tú le añades el bajo nivel de inversión pública, nosotros tenemos ahora mismo un nivel de inversión pública de alrededor de 2.2% del PIB. De lo más bajo que se ha visto en la historia. Desde el general Trujillo. El general Trujillo tenía 8.5% del PIB, el presidente Balaguer 6.5%, el presidente Hipólito Mejía 5%, el presidente Leonel Fernández entre el 4.5%, el presidente Danilo Medina alrededor del 3.5%, 4%, y ahora tenemos el nivel más bajo que desde el 1950 hemos tenido acá en la República Dominicana, y eso influye porque aun cuando el 85% de la inversión es privada, es complementaria de la inversión pública. Si tú disminuyes el ritmo de inversión pública, eso tiende a disminuir el ritmo de crecimiento de la economía también. Me gustaría escuchar a Mercedes también. Sí. Efectivamente, eso que tú dices que se siente, ¿verdad? El ciudadano común lo está sintiendo, los números macro lo avalan, pero yo quiero señalar o apuntar adicional a lo que señala Jaime Aristi, lo que está pasando, es que ya la economía está mostrando signos de agotamiento desde el COVID. No es capaz de sostenerse 2 años consecutivos por encima del 5%. Si uno ve las estadísticas, una caída en el COVID de 6.7 se recupera con efectos rebote, 12.3 vuelve y se desacelera a 4.9, vuelve y se desacelera más en el 2023, como señalaste, en 2%, y en el 2024 un 5%. Ves que es un zigzagueo, es como una especie de W. No ha podido recuperar su ritmo del crecimiento potencial de forma consecutiva. Entonces es un punto. Hay un tema ya estructural en la economía y hay factores que lo avalan de por qué está sucediendo esta situación del crecimiento económico. Otro punto a señalar es que desde el año pasado ya el ritmo de crecimiento venía mostrando signos de desaceleración de 2 puntos porcentuales por cada mes. En noviembre y diciembre ya venía, entonces enero fue
1.7, el punto 6 y después el 5.4, que es un efecto rebote, para dar un acumulado de 2.7. Entonces, factores que lo explican por el lado de los sectores económicos. Los sectores clave que empujan el crecimiento económico, como la construcción, tiene 2 trimestres consecutivos negativos. La minería ya tiene 8 trimestres consecutivos en negativo. Las comunicaciones, que nunca se había registrado un crecimiento negativo, debuta en este trimestre con un crecimiento negativo, un sector que es transversal a toda la economía. Luego tenemos sectores que están desacelerándose, justamente como está mi colega aquí al lado, el sector turismo pierde 10 puntos porcentuales, después de crecer 12% el año pasado, se coloca en un crecimiento que es el más bajo desde prepandemia, en 2.9%, por una caída en los principales mercados emisores. Entonces tenemos factores que inciden. Es una tormenta perfecta. Totalmente. Y eso que todavía no hemos entrado con el efecto del 10% del arancel. Este es el telón de fondo de lo que estamos, podríamos decir, esperando, como se muestra la economía, para recibir los impactos, doble impacto, el tema del arancel y el tema de las remesas. Entonces, sí, un poco para dar oportunidad a los demás compañeros, hago como ese breve resumen y luego hacemos la segunda. Sí, porque después queremos saber por qué se ha ido desacelerando el sector de la construcción y todos los demás sectores. Vamos a hablar, vamos a permitir también que nuestros colaboradores terminen de completar las ideas o que quieran aportar, en el caso de Jacqueline, con el tema del turismo, en el caso de José Luis. Adelante, empezamos con José Luis. Fíjate, Jaime señalaba muy acertadamente que nuestra política monetaria tiene que seguir obligatoriamente la política monetaria de los Estados Unidos. Los Estados Unidos son el paraíso fiscal más grande del mundo. En Estados Unidos los extranjeros no pagan impuestos sobre los intereses, no pagan impuestos sobre la ganancia de capital y cuando reciben dividendo apenas tienen una retención del 30%. Entonces, cuando suben mucho las tasas de interés en los Estados Unidos, es un mercado muy atractivo que tiende a empujar la fuga de capitales. Para compensar eso, el Banco Central, que carga con ese fardo desde Baninter, de tener casi 900 mil millones de pesos que tiene que tratar de que no le quiten, tiene que llevar una política de tasas de interés muy alta. Nuestra tasa de interés pasiva hoy en la economía dominicana es la más alta en 18 años, cuando la miramos después de inflación, que es la tasa real. Y la tasa activa de la economía dominicana solamente han habido 2 años que hemos tenido una tasa de interés real más alta que en este momento. Cojo un sector como el sector de la construcción, cuya variable fundamental para potenciar su desarrollo es que la tasa de interés después de inflación sea baja, y con una tasa tan alta como la que tenemos en este momento es prácticamente imposible. La tasa real, o sea, por encima de la inflación, es un 12%. La que recibe es casi imposible. A eso se debe hacer vivienda privada. Exacto. Porque el que va a hacer un proyecto tiene mucho miedo de que después el comprador no pueda pagar esos préstamos y consecuentemente la banca no le dé el financiamiento de largo plazo para echar para adelante ese proyecto. Lo malo es que en adición a lo que son los aspectos macroeconómicos, el dolor y el daño que sufre la población cuando una situación económica se torna compleja, también lo estamos viendo en las cifras del crédito. Por ejemplo, nunca los préstamos de consumo habían crecido a la velocidad que están creciendo. Ahora los préstamos de consumo están creciendo a un 27% cuando lo tradicional era que crecieran a un 20%. Pero dentro de esos, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Las tarjetas de crédito son las que están creciendo más. Y lo malo es que la morosidad de tarjeta de crédito, que andaba por un histórico del 5%, ya está en el 7%. O sea, lo que estamos viendo es que hay otra fuente que
que es la demanda interna que produce el consumo, que parece que se está agotando, porque cuando la gente se endeuda muy rápido en tarjeta de crédito y empieza a fallar en el pago de la tarjeta de crédito, es porque su nivel de ingresos no le permite, ¿verdad?, mantener esos niveles de consumo. Y podemos después entrar cuáles son las causas. Entonces, hay razones externas, como señalaba Jaime, hay muchas razones internas. Estamos viendo muchas manifestaciones y vamos a tener que empezar a pensar en la República Dominicana que el modelo que nos ha dado muy buenos resultados, por ejemplo, en la tasa de crecimiento, pero no lo ha sido en cuanto a distribución, salario, etcétera, va a tener que ser repensado porque no es verdad que vamos a poder continuar otros 20 años haciendo lo que hemos hecho, porque no va a ser igual de efectivo. Y luego seguimos conversando de eso para oír a Jacqueline. Uno se está como preocupando más. ¿No? Yo empezaba preocupada, pero ahora es grave. Y Jacqueline, para completar este segmento, se habló de algo que para nosotros es fundamental, la desaceleración en el turismo, y es el problema que hay en los mercados emisores, como decía Mercedes, o sea, de dónde vienen esos turistas y la situación que se le suma ahora también, siendo nuestro mercado más importante, el norteamericano, el temor que tienen muchos extranjeros que son residentes en los Estados Unidos de viajar fuera de los Estados Unidos por no saber qué pueden encontrar a la hora de querer volver en la migración. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué medidas se están tomando? Si esta desaceleración es una normalización de un crecimiento que iba rapidísimo en los últimos años o efectivamente está pasando producto de lo que fuera de aquí está ocurriendo. A ver, mira, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos en el día de hoy. Mira, con respecto al tema turístico, es una combinación. A veces tú eres lo que uno llama víctima de tu propio éxito, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? La demanda turística inclusive ha crecido mucho más rápido que la oferta de habitaciones. Recordemos que el turismo es una fórmula, ¿verdad? O sea, que tú tienes que tener asientos, conectividad en primer lugar. Segunda cosa que tienes que tener son habitaciones, ¿verdad? Con una ocupación hotelera como la que tú tienes. Hemos sido el destino que ha aumentado más rápido la tarifa hotelera. Somos un destino de baja tarifa hotelera por el modelo que se desarrolló hace tiempo y que en estos momentos está comenzando a cambiar un poquito. Hay algo importante, el destino define la tarifa. Tú no puedes venir, por ejemplo, a un destino que es un destino de masas, a entrar a un superhotel, o tú desarrollas un destino aparte, como por ejemplo tú tienes Cap Cana o el mismo Punta Cana dentro, que son como subdestinos dentro de destino, te define esa tarifa. Ahora, cuando la demanda es muy buena, un hotel dice, mira, pero si yo puedo aumentar mi tarifa en un 15, ¿verdad? Y mi demanda cae un 10, tengo mucho menos gente y me va muchísimo mejor. Entonces, hemos tenido una combinación de un crecimiento que ha ido muy fuerte y que mi ocupación hotelera está en unos niveles muy buenos, pero entonces con tarifas muy buenas. Esa tarifa mayor aumenta el costo del paquete para el viajero. Y por ende, entonces tú tienes un impacto, como decían aquí, externo e interno. Yo estoy comenzando con los internos. Unas tarifas hoteleras que están subiendo, una ocupación hotelera que está muy buena, un crecimiento, como tú bien dices, que venía muy fuerte, y evidentemente eso te explica la desaceleración. En los primeros 4 meses del año crecimos un 1% respecto al año pasado. Se desaceleraron algunos destinos, algunos países emisores, pero se aceleraron otros países emisores. Y esa es la importancia de tú diversificar en turismo. Por ejemplo, tú tienes un Estados Unidos, un Canadá que crecieron menos, pero tú tienes una Argentina que se duplicó la cantidad de argentinos, un 98% Nuevos creció. mercados. Tú tienes Inglaterra que aumentó, tú tienes Chile que se incrementó, tú tienes No poner todos los huevos en la misma Sudamérica, canasta. así mismo es. Y esto era un efecto que se veía venir. Y por ende, evidentemente, tú tienes que reforzar las acciones para la llegada. Ahora, reforzar las acciones y cambiar de destino no es tan fácil, porque tú necesitas conectividad. Tú necesitas línea aérea, tú necesitas vuelo, tienes una buena ocupación de las líneas que existen. Evidentemente, tienes que irte a los destinos donde la ocupación de esos aviones y la oferta que hay. Aquí, por ejemplo, la línea aérea local
las líneas aéreas locales han aumentado Sí. su presencia en Sudamérica, lo que ha mejorado, sobre todo Argentina, Chile, el mismo Brasil, que está creciendo como un 11%, el mismo México, que está creciendo también como un 9, entre un 9 y un 11%, y Puerto Rico, que está creciendo muchísimo también para el lado de República Dominicana. Entonces, ciertamente tú tienes el efecto interno de tú ser muy exitoso, aumento de precios, ocupaciones hoteleras, y el reto evidentemente está en las nuevas habitaciones que van entrando. Entonces vas a tener en Miches ahora casi 2.000 habitaciones, tienes habitaciones nuevas en Samaná, y el cambio un poquito en el modelo. Siempre pensamos en la cantidad y no en la calidad del turista. Entonces el reto también está, bueno, quizás nos toca crecer un poquito menos con mejores tarifas. Entonces ahí tú ves que viene el St. Regis, que acaba de abrir, tú ves que viene el Hotel W, ha abierto el CEMIT, está abriendo ahora, digo abriendo no, viene en año y medio el Four Seasons. Entonces también tenemos que irnos a un modelo donde quizá la parte masiva va a crecer un poquito menos, y evidentemente viene una parte de un turismo, de Más una exclusivo. gama muchísimo mejor. Y en los factores externos, claramente, el caso de Estados Unidos, si tú ves lo que pasó con la llegada de turistas de Estados Unidos, los que viven en Estados Unidos, que tienen pasaporte no estadounidense, son los que sufrieron la caída más importante. Claro, Entonces, los colombianos que residen en Estados Unidos, los venezolanos Es que ahora residen ya en no hay Estados garantía Unidos, de que los vas a poder cubanos que volver. residen en Estados Unidos. Entonces, cuando tú lo diferencias a los dos, esa es la caída más importante que tiene. Canadá también tiene un poquito de incertidumbre, y yo te diría que Europa. ¿Qué ha pasado con Europa? En México, Cancún, Europa cayó un 14%. Wow. En Europa hoy estamos enfrentando, además, ya el efecto, yo te diría, Air France pasó, o sea, ya cuando comparamos con el año pasado no es eso. Nosotros tenemos dos efectos. Uno, un Asia que está muy agresivo, con tarifas muy competitivas, y entonces la capacidad aérea se está poniendo hacia Asia y en detrimento evidentemente de América. Y lo segundo que hay ahí es también increíblemente el viaje de los dominicanos. Los dominicanos me están ocupando asientos. Entonces yo tenía una capacidad de asientos que hoy en día, antes venía el 98% eran extranjeros o no residentes. Europa. Exactamente. Hoy en día tú tienes casi un 12% que está llenando esa capacidad de propios dominicanos que están viajando. Entonces evidentemente el reto ahí es cómo atraer capacidad aérea de la mano, evidente, claro, con las habitaciones que tenemos. Entonces, yo creo que es esa combinación, y nos toca por unos meses en los que se da ese equilibrio nuevamente. No es tan fácil colocar capacidad, no es tan fácil lograr que una línea aérea te ponga un Sí. vuelo, pero yo creo que hay una perspectiva bastante buena con países como Brasil, países como Inglaterra, Italia, Argentina y Chile también. Un punto importante, por como ya estamos terminando ahí la parte de turismo, teniendo en cuenta que en 2024 un 46% de los turistas que vinieron al país venían de Estados Unidos, por lo que ya mencionabas, y las nuevas medidas anunciadas de la imposición de un impuesto a las remesas que afectan a las familias dominicanas que envían. Dice, bueno, en vez de yo enviar estos chelitos, me lo voy a tener que quedar con ellos, no voy de vacaciones este año. En fin, una serie de situaciones. ¿Se ha previsto alguna acción en particular? Sabemos que es muy reciente el anuncio, pero de todas maneras, con el impacto que podría tener en el lugar que más remite turistas para República Dominicana, si ya eso se ha previsto por esa parte. Y también en la diversificación, estos destinos como Argentina y otros, las estadías son mucho más cortas que cuando venían de Europa. ¿Esto ha incidido también en una baja quizás en la relativización que ha tenido el sector? En las noches, tú dices. Sí. Sí, claramente. Lo que pasa es que países, digamos, como Brasil. Brasil es una gran apuesta. México le pone visa a Brasil. Brasil es un destino donde los turistas son de mayor ingreso y que tienen una estadía mayor. Brasil, te cuento que Sudamérica tiene una estadía muy parecida a la que tienen los europeos en República Dominicana. Los europeos en otros países que no es República Dominicana a veces tienen una estadía mayor. Tienen una estadía que te puede ir entre 11, 12 noches. Un europeo te tenía 13, 14 noches. Eso evidentemente tiene una incidencia. Nuestro mercado principal es Estados Unidos. La diversificación hay que buscarla y nos va a dar. Con el tema de las remesas, tú sabes que dentro del monto de remesas de República Dominicana hay casi un 10-11% que se llaman las remesas de bolsillo. La remesa de bolsillo es la remesa que trae el dominicano cuando viene aquí, y que le deja la salonera y que le deja la Pero amiga. que ahora y que no le va a deja estar no sé viniendo qué. tanto, solo los que ya están naturalizados, pero aquellos que todavía no tienen su naturalización, eso se va a disminuir, se espera que Sí, ocurra. así es, así Está- es. está ocurriendo. Sí Ya es. Ya está Está ocurriendo en una menor, pero está ocurriendo. Está Ya ocurriendo. está ocurriendo. Ya está ocurriendo, es que no se atreven a Tenemos salir. los datos. Es que no O se sea, atreven a salir. Tú lo tienes, ya que Vamos a...
después de la pausa a hablar Crecieron más que los que fueron precisamente Vamos para allá. de cómo está, de cuáles son las razones y qué es lo que se debe hacer para contrarrestar esto, porque la verdad es que con todo lo que ustedes han dicho, ahora estamos mucho más preocupados. Es una situación crítica, cómo debe enfrentarse. Y no tenemos pacto fiscal, o sea, no tenemos de dónde buscar dinero extra, no hay. de dónde recaudar. Cuando regresemos de la pausa, continuamos con este tema tan interesante, donde yo estoy segura que todo el mundo está aprendiendo muchísimo y otras personas están aclarando muchas ideas. Ya regresamos. Hablamos de nuestra economía y todos los factores que están incidiendo en una ralentización muy preocupante. Diana, tú tenías una pregunta para el panel. Sí, así es. Vamos a entrar con el tema de la inversión pública. No se hizo la reforma fiscal, el gobierno no tiene todos los recursos para desarrollar proyectos importantes y se está sintiendo esa falta de inversión. Mercedes, tú querías empezar por esta línea. Sí, sí, Diana, de que no tiene los recursos realmente no es cierto. O sea, el gobierno sí tiene los recursos para hacerlo. Lo que pasa es que ha tomado una decisión al más alto nivel de la inversión pública, dejarla, podemos decir, en su nivel más bajo y que sea la inversión privada, contradiciendo lo que dice el manual de economía. O sea, la inversión pública es una decisión expresa, tomada a las autoridades desde que comenzaron, se instauraron el poder. Y ha sido así a lo largo de los 5 años, se ha colocado, como dijo Jaime, en el punto más bajo de una serie histórica de 70 años. Y ahora, justamente tu preocupación, María Cela, en este primer trimestre, en el cuatrimestre, enero-abril, cae en un 30%, 29.5%, 30% redondeado. Y lo peor es que esa inversión pública, cuando uno observa la calidad de la misma, cuando ve las obras que se inauguran, que prontamente hay que volverla a remozarla, es de pésima calidad y ha dejado también todo un frente abierto de obras inconclusas que perjudica todavía más que la inversión privada se desarrolla, porque justamente es complementaria la inversión pública a la privada. Y cuando uno mira los gastos del gobierno, se da cuenta que la inversión pública es apenas 1/3 de los intereses de la deuda. O sea, ahora mismo el principal gasto del gobierno es intereses de la deuda. Gastamos 90.000 millones, producto de un endeudamiento masivo e irresponsable a lo largo de los 4 años, donde no existen obras que justifiquen ese endeudamiento público. Entonces tiene todo un incremento del gasto improductivo, gasto en la nómina, que alrededor de 130.000 millones más cuando se compara con prepandemia, gasto en pensiones especiales, en pensiones solidarias, en pensiones que son discrecionales del Poder Ejecutivo. Tienes un incremento desde el punto de vista de la publicidad, que se ha colocado como una política de Estado. Entonces tú tienes un conjunto de gastos improductivos que le quitan margen de maniobra para invertir en la inversión pública, por un lado. Y por otro lado se ha tomado una decisión de lo que se endeuda, se guarda y se deposita en el Banco de Reservas. Una pésima decisión en términos financieros. Entonces, de esos recursos que están ahí, Diana, sí se pueden utilizar para reactivar la inversión pública. Se requiere un programa masivo de inversión pública focalizadas en obras que tengan un retorno social y un retorno económico. O sea, la economía merita porque lo que nos viene realmente, María Cela, son aguas turbulentas. Entonces, necesitamos reactivar la economía. Yo creo que hay 2 temas que se relacionan con lo que tú acabas de señalar. En primer lugar, la República Dominicana, no este gobierno, sino el gobierno anterior y el anterior y el anterior, han decidido tener una política totalmente clientelista. Hoy tenemos 722.000 empleados, pero todos los años yo he criticado la cantidad de gente que tiene el gobierno y cada vez tiene más. Nosotros hemos gastado casi 5.6 millones de dólares en el subsidio eléctrico, que es fundamentalmente para botar la energía o porque se roban la energía. Y todos los gobiernos han tenido ese tipo de programa, solo que ha ido subiendo con el tiempo. Y lo han hecho porque eso trae votos y trae rentas. Hay gente que vive de eso y hay gente que vota gracias a eso.
El gobierno dominicano tiene 4.2 millones de personas que reciben un cheque del gobierno. Hoy, ya sea porque, pero ha sido así en los últimos 20 años. Entonces, nuestro modelo clientelista, la publicidad, lo que pasa es que se va magnificando los números, todo el que viene lo hace todavía peor que el anterior, pero nosotros hemos estado utilizando el dinero del presupuesto para naderías, para politiquería, y evidentemente en la sociedad dominicana hay un acuerdo que es la tasa fiscal será baja porque el gobierno no se merece más dinero. ¿Y por qué no se merece más dinero? Porque cuando le damos dinero no lo gasta como lo tiene que gastar. Y así estamos históricamente bajando la presión fiscal porque cada vez desconfiamos menos de cómo el gobierno va a utilizar nuestros recursos. Gastamos en educación del 4%. ¿Y qué hemos conseguido? Absolutamente nada. Peor también. Entonces, a menos de que nosotros cambiemos nuestro Estado, no vamos a liberar jamás el dinero que necesitamos para hacer las cosas bien. Y tenemos que empezar a pensar en cosas como privatizar para poder buscar fondos para hacer algunas cosas y dejarnos de todas estos gastos que lo único que hacen es beneficiar a los políticos y a todos los adláteres de los políticos. Y yo creo que ese es un problema fundamental. Hoy decía Bernardo Vega en un artículo, Jaime, antes de que hables, precisamente de cómo aumentar la inversión pública. Él hablaba de varias soluciones. Una de ellas es una lástima que no se haya dado la reforma fiscal y que parece que el presidente que tiene o tenía la oportunidad de oro única, porque ya había dicho y que no se iba a reelegir, era la reforma estructural, quizás una de las más importantes, si no la más, y se quedó atrás. Pero él habla de que se podría privatizar. Tú que estabas hablando, sugería una de las 3 distribuidoras de electricidad, pues mientras el Estado sea dueño de ellas y a pesar de las buenas intenciones de su actual administración, no es verdad que los pagos por consumo de electricidad aumentarán sustancialmente. Y hablaba de cómo podía crecer la economía con una inversión pública tan baja. Entonces, soluciones, nos queda poco tiempo y a mí me gustaría que ustedes plantearan esto que estamos viendo con la inversión pública. No puede continuar así, quedan 3 años de gobierno. Brevemente, con relación al tema del sector eléctrico, como tú señalas ahí que recomendó Bernardo, nadie te va a comprar una de las empresas distribuidoras de electricidad. A mí me tocó recomprar 2 de ellas en el gobierno de Hipólito Mejía, quebradas de Unión Fenosa. O sea, que no es verdad que ahora se va a vender. Nadie te va a dar un centavo por ninguna de ellas. O sea, ese es un punto. Respuesta para Bernardo Vega, exacto, no para... Sí. O sea, y se lo digo claramente a él, que nadie te va a poner un centavo. Tú tendrías que darle dinero extra para que se la lleven. Primer elemento. Segundo elemento, hay ejemplos de inversión pública importante que yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta como una manifestación de que sí se puede lograr, como es el caso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. 2.454 millones de dólares de inversión pública, genera 250 millones de dólares de beneficios anuales, le ahorra al Estado 300 millones de dólares más, son 550 millones de dólares, y esos 550 millones de dólares en 5 años te permite la recuperación total de la inversión pública. Es la inversión pública más rentable en la historia de la República Dominicana. Pero tenemos el dinero o no lo queremos utilizar, como dice Mercedes, para esto, porque uno nota que... No, el punto es el siguiente, no solamente tenemos dinero si tú logras hacer recortes de gastos que son superfluos, que gastos publicidad, que no son importantes. Esto del cariñito, por ejemplo, yo me lo llevo. Bajar las voy a nóminas. gastar 1.500 millones de pesos en algo que... Los cariñitos. Cariñito para mamá. No aporta nada, no aporta nada. No El efecto resuelve multiplicador, nada. por cada peso que tú haces de inversión pública, que por eso iba el ejemplo de Punta Catalina, por cada peso que tú haces de inversión pública, tú generas un incremento de valor agregado de 1.6 pesos. O tú tienes un incremento de inversión por encima de 2 pesos. De tal manera que tú logras generar mayor valor agregado. Entonces, eso es algo fundamental. Ese tipo de ayuda social a destiempo es más populismo que otra cosa. Y más si no está focalizada. Entonces, el otro punto que hay que tomar en cuenta también es que tú puedes lograr perfectamente mejorar tus recaudaciones a través de una reducción de la evasión impositiva. Es decir, con el sistema tributario actual tú pudieras generar 4 puntos del PIB de recaudaciones a través de una mejora de lo que es la capacidad de recaudación.
tú lo puedes lograr. Ahora hay que ponerse de las pilas con ese tema. Y tú puedes con la misma tasa impositiva, la misma base imponible, sin aumentar la base imponible, generar un incremento de las recaudaciones de 4 puntos del PIB. 4 puntos del PIB te permitiría a ti duplicar la inversión pública y todavía tener 2 puntos para comenzar a desmontar la deuda pública. Estamos cerrando, nos queda poco tiempo. Yo quisiera recomendaciones sobre los diferentes aspectos con relación, por ejemplo, a la tasa de cambio, que aquí tenía un economista amigo que me decía que toquen el tema, ya lo tocamos por encimita, pero... Bueno, María Cela, con eso de la tasa del dólar, el dólar se ha ido devaluando la moneda también a nivel internacional y mucha gente se ha refugiado en el oro. ¿República Dominicana ha podido aprovechar este auge del oro? No. No, porque lo que se estaba produciendo es la mitad de lo que se producía en el año 2020. En vez de 1 millón de onzas Troy, estamos produciendo... ¿Pero por 500.000. qué? ¿A qué se debe? Porque pusieron un equipo de personas que no fue capaz de lograr que se aprobaran los proyectos que tenían que aprobar para poder mantener el mismo nivel de producción de oro. Tan sencillo como es. Mira, y yo quiero poner algo sobre la mesa, y eso que tiene que ver con el tipo de cambio, tiene que ver con todo esto. Nosotros estamos analizando una economía post-COVID. El mundo tuvo un cambio radical post-COVID. Las finanzas públicas se vieron afectadas post-COVID, o sea, estamos hablando de que tú subiste tus intereses en casi 0.6% del PIB. Sí. Nosotros analizamos la economía y tú dices, mira, en el año 2017 la carga fiscal sin los ingresos extraordinarios era 14.1%, en un 2024 tú tienes 14.9%, un gasto de nómina que, como bien decía de Ramón, tú vienes alrededor de 4.8% en gasto de nómina en el 2015, 2018 4.5%, actualmente 4.4%, tú tienes un gasto en compras que estaba alrededor pre-COVID en 1.9%, hoy en día tú lo tienes en 2%, cuando tú ves evidentemente los intereses sin Banco Central aumentaron de pre-COVID en un 2.4%, post-COVID un 3%, hoy está en 3.2%, y lo que te digo también, con el tiempo, a medida que tú aumentas esa deuda, evidentemente la carga que tú le pones al ingreso es mayor, ¿verdad? O sea, a tu ingreso neto luego de que tú pagas deuda. Entonces, estamos en una economía post-COVID donde esa reforma la están viendo todos los países. Como tú dices, no fuimos capaces de hacer la reforma. A lo mejor hay algunos gastos que no deberían estar. El tema de la inversión pública, que hoy en día, digamos, el fuerte de la inversión pública en República Dominicana vino cuando se aprueba el 4% en educación, se hacen todas estas escuelas, la inversión pública sube a un 6%, pero pre-COVID la inversión pública estaba en un 2.3%. Hoy en día está en un 2.4%. O sea, tenemos, como bien decía José Luis hace un momento, tenemos una enfermedad. Y esa enfermedad se resuelve con varias cosas y una de esas, evidentemente, la reforma. Era la reforma. La reforma. Para cerrar son 30 segundos cada uno. Reforma. 30 segundos cada uno. Nos Esa quedan. reforma. Ajá. Y una cosa, que 30 hablamos de la segundos. tasa de cambio rápidamente. El futuro del país pasa porque pasemos a ser un país exportador de bienes y servicios. Si nosotros no logramos convertirnos en un fuerte exportador de bienes y servicios, nosotros, este modelo de demanda interna, nos va a agotar. Se va a agotar. Y eso requiere muchísimas cosas que no merece la pena explanarse ahora, pero ese es el mensaje. Ok. Respecto al tamaño de la economía, han venido disminuyendo proporcionalmente. La única fuente que se mantiene como porcentaje del PIB superior a lo que teníamos pre-COVID es la remesa, que está amenazada con el impuesto. Entonces, es muy preocupante porque el arancel del 10% encuentra a una...